¿Qué tal? Hola a todos los que nos escuchen. En la sesión de en la última sesión concerniente a los lemas de la función, del teorema de la función inversa, hubo un error al momento en el que se escribió lo que nosotros llamamos el lema 2, que ahorita vamos a llamar para fines prácticos el lema de invertibilidad. Esperen, es más práctico llamarle el lema 2. Bueno, el punto es ese. Hubo un error en la forma en la que se redactó, lo que llevó a una pérdida de genialidad al momento de querer demostrar el corolario. Entonces, ya se hizo la discusión más o menos intuitiva de cómo funciona, de cómo van las hipótesis y cómo se utilizan. Entonces vamos a aprovechar ahorita brevemente para demostrarlo pues ya directo como se debe y haciendo caso a lo que realmente debe decirse. Entonces esto es el lema 2, vamos a llamarle el lema de invertibilidad. Las hipótesis son correctas, entonces sean f una función definida en un abierto de Rn en Rn de clase C1 y x0 un punto del abierto, tal es que la jacobiana en x0 es invertible. Entonces, existen delta mayor a 0 y m' mayor a 0, tal es que para toda x, aquí sí le podemos llamar x1 y x2, en la bola, concentro en x0 de radio delta, y para toda x2, en la bola, concentro en x0 de radio delta, se tiene que la distancia entre f de x y f de y, y f de x2, es f de x1 y f de x2, va a ser mayor o igual que m veces x1 menos x2. Y ahora sí, de esta condición se van a seguir la inyectividad y la continuidad uniforme del corolario. Ahora, la demostración empieza de manera un poco técnica y aplicamos los lemas que ya se habían demostrado, el lema 1 y la proposición 1. Entonces, como la jacobiana es invertible y f de clase C1 por lema 1. Y lo que dice literalmente el lema es, con esas hipótesis, existe... Ah, perdón, aquí arriba me faltó que la bola estuviera contenida. No va a ser muy dramático en nuestro caso porque vamos a ver que todos los lemas anteriores lo han garantizado. Entonces, no estoy agregando nada nuevo en ese sentido. Así que aunque no lo pusiera, pues se va a dar en la misma demostración. Por el lema 1, existe una delta mayor a 0 y existe una m mayor a 0, tal que para toda x del dominio, para toda x de la bola, y para toda z en Rn, tenemos que la bola está contenida, un segundo, que la bola está contenida en el dominio, y que la norma de la jacobiana en x0 aplicada a z va a ser mayor o igual que mz. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero de mi demostración. Invoco el lema 1. Claro que como aquí veo una delta y yo estoy buscando una delta, necesitaría ser específico y llamarles delta 1 y delta 1, porque de otra forma parecería que, peligraría en caer en una confusión de que estuviera hablando de la misma delta. Entonces, solo para tener cuidado con esa consideración, pues hagámoslo así. Y para una epsilon chida, que esta sí la discutimos, esto es m sobre 2n mayor a 0, donde m es la que yo acabo de decretar. Para epsilon chida definida de esta manera, por proposición 1,
podemos garantizar que existe otra delta. Existe delta 2 mayor a 0, tal que para toda x en la bola, concentro en esa delta 2, y para todo z en Rn, tenemos otra vez que la bola está contenida en el dominio, y que la distancia entre las jacobianas aplicadas a los respectivos, al mismo z, para toda z, es menor o igual que epsilon chida veces la norma de z. Entonces, pues así empieza la demostración. Ahorita vamos a ver cuáles son las observaciones. Lo primero acá es que necesito la delta mínima. Consideramos delta igual a la mínima entre las dos que acabo de invocar. Y naturalmente la bola con centro en el radio mínimo está contenida en cualquiera de las dos, que ya estaban contenidas en el dominio, entonces ahí no hay ningún problema. La primera parte de la demostración ya está hecha, que claro, es la más sencilla, por la forma en la que se han demostrado los resultados previos, pero ahora sí nos vamos a lanzar acá. Entonces, el segundo hecho que se debe decir con un poco más de calma es cómo nosotros vamos a tomar al índice K. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con todas las funciones coordenadas. Me basta solamente una que es la del máximo, pero tengo que decir a quién corresponde ese máximo. Y estaba pues más o menos implícito, o mejor dicho, se veía notar a lo largo de la demostración en dónde se debía obtener, en dónde se debía aplicar, pero para ser más concretos, pues hagámoslo de la siguiente forma. Considerando, considerando, bueno, ya había dicho considerando, para el vector jacobiana en x0 punto, y a la forma en la que yo lo tengo, pues debería decirlo en x1 menos x2. Esto es un vector en Rn. Llamemos K al índice 1 entre 1 y n, tal que la máxima de todas las entradas de este vector, desde j igual, bueno, desde j igual a 1 hasta n, de las coordenadas de ese vector, ¿no? Si de las entradas no está mal dicho, en valor absoluto. Entonces ya sabemos que las entradas de estas cosas son gradientes. No, sí debe haber sido I. Y en x0 punto x1 menos x2 sea exactamente igual a la késima en valor absoluto. Entonces me voy a fijar en este vector en particular, y a esta es a la que yo llamo K. Entonces esto ya lo tengo dicho y voy a trabajar exclusivamente con esta función. Luego, bueno, mejor dicho, de aquí, por una observación previa, tenemos que esa misma entrada, punto x1 menos x2, es menor o igual que la norma del vector total, punto x1 menos x2, que es menor o igual que n veces la misma entrada, la késima. Y de aquí usábamos dos desigualdades. La primera es que 1 entre n veces la norma del vector, la jacobiana,
Esto es matricial, no debería haber un producto aquí. Esto es menor o igual que la entrada késima. Esto sí es un producto de punto. Entonces, esto ya lo sabemos. Y si yo me tomo la otra desigualdad y la multiplico por un menos, pues se me invierte. Me queda menos la jacobiana. Entonces, lo que estoy haciendo a grandes rasgos es dar dos desigualdades alternas que tienen que ver con la jacobiana acotada superiormente por otra cosa. Entonces, esto es consecuencia del lema de sombras, añadida con la noción de la norma infinito. Muy bien. Ahora, estos son mis preliminares. Yendo, bueno, de alguna forma. Yendo ya hacia la demostración, ahora sí voy a hacer una composición muy específica. La función, bueno, primero, no es, no, mejor sí con calmita. Llamemos gamma definida en el 0,1 de R en R de hecho, va a ser en la bola, pero eso lo voy a demostrar más adelante. Llamemos esta cosa de acá, gamma de t igual a x2 más t veces x1 menos x2. Es un segmento de recta que satisface gamma de 0 igual a x2, gamma de 1 igual a x1. Entonces, y como las bolas son convexas, por un resultado de la tarea 1, puedo garantizar que esta bola, que esta función gamma de t se queda contenida en la bola para toda t entre 0 y 1. Lo que me permite en turno aplicar la composición, pero exclusivamente lo voy a hacer con la késima entrada de f. Notamos también que gamma es derivable, pues entrada a entrada tenemos gamma iésima igual a la iésima entrada de x2, vamos a ponerle x2, i, más t veces la iésima entrada de x1 menos la iésima entrada de x2. Entonces esto es un polinomio, por supuesto que va a ser derivable, esta función es derivable. Así que componiendo con f késima, que también es derivable, tenemos f késima con gamma, que es una función que va del 0 a 1, a los reales. ¿Por qué? Porque esta función de aquí, la f késima, no es otra cosa que una función coordenada y por lo tanto un campo escalar. Así que esta es una función que por regla de la cadena es derivable y que yo puedo pues derivar y de hecho puedo aplicar teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, debería ser en rojo, existe psi k en el abierto 0,1 tal que la, pues, la expresión es la pendiente de la secante, es f késima en psi k, no, f késima en 0, en 1, gracias, menos f késima en gamma de 0 sobre 1 menos 0 es igual a la derivada de la composición. Y como es una composición de un campo escalar con un campo vectorial, en efecto se preserva la regla de la cadena, solo que la forma específica de sus jacobianas son un vector renglón, que es el gradiente, y un vector columna, que es la derivada. Entonces aquí tendría gradiente de f késimo, y aquí es donde empieza pues la historia, en gamma de xi késimo, punto, gamma prima, xi késimo. Ahora, de un lado se me reduce lo de abajo, gamma en 1 y gamma en 0 son x, como yo los dije, x1 y x2. Esto es f késima de x1
menos fkésima de x2. Y lo que tengo del otro lado es un gradiente que voy a dejar quieto. Punto, la derivada. Pero la derivada de esta expresión es facilísima de calcular, porque entrada a entrada pela la constante y la t se me hace 1, entonces me queda entrada a entrada la resta de las entradas de x1 con x2. Entonces lo que tengo acá es x1 vector menos x2 vector, sea la derivada. Ahora, esta expresión va a ser súper importante para nosotros, porque de aquí va a salir el primer paso de nuestra demostración. Entonces ya estamos en situación de querer hacer ya nuestro procedimiento. Todo esto fue el argumento previo. Entonces, de aquí hay varias cosas que decir y podemos inclusive enumerarlas porque sí dijimos bastantito. Entonces, tenemos, por ejemplo, la aplicación de nuestros resultados previos. Entonces, a esto vamos a llamarle la desigualdad 1, que es la aplicación del lema 1. La desigualdad 2, que es la aplicación de la proposición 1. Luego tengo estas dos desigualdades que son herencia de la regla de la cadena y de la noción de norma infinito. Vamos a llamarle todo esto 3 porque las voy a aplicar esencialmente al mismo tiempo. Y esta igualdad, que es la del teorema del valor medio, es la 4. Entonces, vamos a ver que todo funciona súper bien. Empezaría con el término que yo quiero. Entonces no hay que perder de vista que lo que yo deseo es acotar inferiormente a la distancia entre f de x1 y f de x2. Entonces empiezo por aquí. Tengo la distancia entre f de x1 y f de x2. Esto resulta mayor o igual, por lema de sombras, que la distancia en cualquiera de sus entradas. Y como esto es general, sin importar qué entrada me fije, me puedo fijar en particular en la késima. Entonces tendría f késima en x1 menos f késima en x2. Luego, por el teorema del valor medio, porque eso es exactamente lo que demostré ahí arribita, esto es la igualdad 4, esto me queda el valor absoluto de el gradiente de f késima evaluado en gamma de xi késima punto x1 menos x2. Ahora, aquí empiezan los trucos, porque en nuestra demostración original el siguiente paso tenía que ver con una desigualdad del triángulo. Entonces puedo aprovechar que tengo escrito más o menos esto y va a ser algo de la forma, pues este mismo objeto, no, porque se tiene que estar restando. Entonces, bueno, de hecho le puedo cambiar el signo, porque estoy dentro de un valor absoluto. Y ahora sí, de aquí voy a tener, no, tiene que ser abajo, porque sí está largota esta línea. Entonces voy a introducir el gradiente evaluado en x0. Ahorita vamos a ver por qué. Tendría el gradiente de fk evaluado en x0. Entonces no perdamos de vista que gamma de xica, porque todo el segmento de recta está contenido en la bola. Entonces este punto también es parte de la bola. Así que esto es pues válido como una x a considerar. Entonces yo tendría esta expresión. Punto x1 menos x2. Luego viene este compadre. Bueno, de hecho el cambio de signo no hacía mayor diferencia porque lo voy a hacer más adelantito. Menos el mismo que agregué al principio, fk de x0 punto x1 menos x2, eso está súper bien. Y a continuación aplicamos desigualdad del triángulo. Entonces aquí nada más sumé un cero conveniente, como los trucos clásicos de cálculo, y esto va a resultar mayor o igual que este compita de aquí solito,
menos todo este término de acá. Entonces le cambio el signo en este paso a todos esos y me queda el gradiente de fkx0 por x1 menos x0 menos el gradiente de fk en esto de aquí, punto x1 menos x2. Entonces, aunque no se ve muy claro el juego de signos, si yo metiera todo esto, menos por menos me da más y menos por este me da menos, entonces sí corresponden a la forma en la que aparecen aquí arriba, entonces es consistente. Y aquí es donde sucede la magia. ¿Por qué? Bueno, todavía, un momentito, me falta un paso más. Entonces, recordando la desigualdad 3, yo tengo cotas inferiores para cada una de las cosas que están apareciendo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la entrada, que el valor absoluto del gradiente de la décima entrada es mayor o igual que 1 entre n por la norma de la jacobiana. Y que menos las expresiones, esto no está mal dicho, pero me falta una desigualdad acá. Entonces, por desigualdad 3 directamente, esto lo puedo cambiar por una jacobiana. Entonces, ahorita voy a copiar y pegarlo de aquí arriba. Y vuelvo a meter una desigualdad, pero esta va a ser directamente por sombras. Aquí me faltó un 1 entre n, por cierto. Ah, no, pues sí está choncho lo que hay que escribir, ¿verdad? Y me faltó una barra. Entonces esto es una barra. Esto es un 1 entre n. Ok. Y ahora este se queda quieto. X1 menos X2 menos. Y todo ese término es menor o igual, es mayor o igual, perdón, que las jacobianas, que la resta de las jacobianas. ¿Por qué? Esto es una aplicación directa del lema de sombras. Normalmente usamos el lema para decir que estos términos son menores o iguales que el vector completo, porque esto solamente corresponde a una entrada. Pero no es el caso aquí. Bueno, es el caso solo que con un signo menos adicional. Entonces, llego a esta expresión un poco agresiva. Pero aquí la nota digna de tener en mente es que yo solamente estoy usando la entrada décima, el hecho de que de que me quedo con la máxima en este paso. Este de aquí es general. Esto es lema de sombras directamente. Entonces, esto es sombras otra vez. ¿Sí? Y aquí es ahora sí donde se pone denso el asunto, porque voy a utilizar las desigualdades que vienen heredadas por mis resultados previos. Entonces, este término de acá, bueno, sin el 1 entre n, este término de acá corresponde a la matriz jacobiana aplicada en un z cualquiera. Y la matriz jacobiana la estoy tomando en un x0, en x0 en particular. Entonces, este compadre, yo sé que se hace mayor que una cierta cantidad, digamos, m por la norma de x1 menos x2. Así que esto va a ser mayor o igual por la desigualdad que yo le llamé 1, que 1 entre n por m la distancia de x1 menos x2. De hecho, aquí el lema como tal está un poco sobrado. Me habría bastado con hacerlo con el lema, con la proposición 2, pero ahorita estamos bien así. Este lo dejo quieto y lo voy a cambiar en el siguiente paso. ¿Por qué? Porque este término corresponde a la jacobiana en puntos distintos pero cercanos, porque esto está en la bola y esto está en la bola, aplicada a un z arbitrario. Entonces yo tengo una proposición 1, que es lo que yo invoqué aquí como la desigualdad 2, que me garantiza que esto es menor o igual que la épsilon que yo elegí. Y ese épsilon no es otra que mi m sobre 2n. Entonces de acá el primer término se queda quieto, es un menos,
Y aquí me queda el epsilon que habíamos elegido, que es m sobre 2n por la distancia, por la norma de z. Entonces, en ambos de estos pasos estoy aplicando las desigualdades 1 y 2 que estaban planteadas para todo z en Rn a un caso particular, a z igual a x1 menos x2. Y de aquí ya terminé, porque tengo un mn menos m2n de la distancia de x1 menos x2, y como esa cantidad es positiva, la puedo llamar m'. En total demostré que la distancia entre f de x1 y f de x2 es localmente mayor que una constante positiva multiplicada por x1 menos x2, y con esto doy por buena la demostración. Justamente nombrando m' igual a m sobre 2n, que es por supuesto un número mayor a 0. Entonces, la delta que estoy usando, que está un poco sobrada, pero no es incorrecta, la delta que estoy usando es la mínima de las dos que yo garanticé allá arriba, porque estoy usando las dos condiciones. Estoy usando que para los puntos cercanos la jacobiana aplicada a cualquier z se mantiene mayor o igual que esto, y también que para los puntos cercanos la resta de las jacobianas aplicadas a cualquier z se mantiene menor que esto otro. Entonces, en efecto, tengo la demostración del lema de invertibilidad, y ahora sí estoy en posición de demostrar el corolario. Corolario. Si f, otra vez definida en hipótesis habituales en un abierto, con un punto del tal y la jacobiana es invertible, entonces existe una delta mayor a 0 tal que f es invertible. Bueno, es inyectiva. No está mal decir invertible, pero primero vamos a decir inyectiva. En la bola con centro acá que se queda contenida en el dominio. Y la función inversa definida de la imagen en Rn a la bola en Rn es uniformemente continua. Otra vez la parte de uniformidad está un poco sobrada, pero no es falsa. Y demostración. Usando m' mayor a 0 y delta mayor a 0, como se encontraron, bueno, como son garantizadas, como garantiza el lema 2, tenemos ¿qué cosa? Pues una bola que está contenida en el dominio, y para toda x1 de la bola, para toda x2 de la bola, la distancia entre f de x1 y f de x2 es mayor o igual que m veces la distancia entre x1 y x2. Ahora, supongamos, bueno, sean x1, x2 en la bola con x1 distinta de x2. Entonces, la misma desigualdad de arriba me permite decir que todos los términos de aquí son positivos. ¿Por qué? Porque como estos dos compadres son distintos, entonces su norma es estrictamente positiva. Así que ese término es positivo, lo que me implica que f de x1 no puede ser f de x2. Y como eso fue para cualesquiera puntos de la bola, que había sido el error cuando intentamos aplicar el enunciado particular al corolario,
Ahora sí ya tengo, por lo tanto, F inyectiva en la bola. Podemos definir F inversa que va de la imagen, porque en muchísimos casos esto no va a ser superyectivo a la bola. Y vamos a demostrar continuidad. C epsilon mayor a 0. Lo que va a pasar aquí es que tengo estos dos objetos. Y ahora los elementos de mi dominio hacen las veces de las Fs. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo acotar de un lado o del otro porque tengo las Ys en la parte superior y las F-1 en la parte inferior. Sean Y1, Y2 en la imagen. Tales que la distancia de Y1 a Y2 es menor que una delta, y esa delta va a ser definida tomando en cuenta esa desigualdad que estábamos mencionando. Entonces ahorita ya vemos M epsilon, M prima epsilon, que ciertamente es un número mayor que 0. Entonces, nombrando x1 a f-1 de y1 y x2 a f-1 de y2. Entonces, por la forma en la que está definida la función, estos son elementos de la bola. Entonces tenemos x1 y x2 en la bola. Y va a pasar algo bastante predecible. Lo que sucede es que si yo escribo la desigualdad esta en términos de x1 y x2, también la puedo reescribir en términos de y1 y y2. Vamos a tener, pues copiando de aquí arriba, tomando la misma desigualdad de antes, paso el 1 entre m. De hecho, voy a escribir todo al revés. Esto es la distancia de x1 a x2 menor o igual que 1 entre m. La distancia entre f de x1 y f de x2. Pero por la forma en la que fueron definidas, x1 es la preimagen, la función inversa aplicada a y1. x2 es la función inversa aplicada a y2. Y esto me resulta menor o igual que 1 entre m y aplicando f's me regresan a y1 menos y2, que era menor que m por epsilon, que me queda simplemente epsilon. Por lo tanto, este compadre sí me funciona como la delta que estaba buscando para el epsilon que necesitaba. Y la observación chida es que esta delta no dependió del punto en el que estaba parado, así que realmente es una delta de continuidad uniforme. Por lo tanto, F uniformemente continua. Esta otra vez lo escribo entre paréntesis porque no necesito tanto, pero no es falso que así lo sea. Y con esa queda la discusión del día de hoy. Entonces, por un lado, pues ya tenemos escrito en orden y ya demostrado de manera correcta el lema de invertibilidad. Y por el otro, el corolario, que sí es consecuencia de lo que hemos demostrado. Entonces, pues no se olviden de revisarlo con calma. Si hay alguna duda adicional, pues avísenos. Y cualquier otra cosa, pues aquí seguimos. Seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias y sería todo por este video. Entonces, no dejen de ver los ejemplos aplicados y la demostración del teorema de la función inversa.